Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a acercarnos otra vez juntos a la palabra de Dios para hacer nuestro ratito de oración. El evangelio que nos propone la liturgia de hoy es en el capítulo 8 de San Mateo. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Empieza este pasaje con una expresión que escuchamos muchísimas veces y que supera la primera impresión de lo que escuchamos. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Este seguimiento que tiene que ver con el discipulado, que tiene que ver no solo con subir a la barca detrás de Jesús, sino seguirlo en el camino y en el camino de la vida. De hecho, un ratito antes de subir a la barca se habían acercado a Jesús dos personas con intención de ser discípulos, y a una de ellas Jesús le contestó: «El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza», advirtiéndole que el seguimiento era a la intemperie, era como sin protecciones, era una entrega absoluta de la vida. Y al otro, que pretendía primero, con esta expresión, enterrar a mi padre, pretendía primero resolver algunas cosas antes de decidirse a seguir a Jesús, Jesús le contesta duramente: «Deja que los muertos entierren a los muertos». Bueno, después de este acontecimiento entonces es que sucede esto: los discípulos siguen a Jesús. Quiere decir de alguna manera que no se desanimaron, no se desalentaron ante estas dos expresiones de Jesús respecto del seguimiento. Entonces deciden de todas maneras seguir y soportar las consecuencias. Y ahí nomás, en el lago, los agarra la tormenta. Una imagen que muchas veces hemos utilizado, ¿no? Las tormentas en la vida, la barca que está amenazada, las dificultades, el temor. Para colmo, muchos de los discípulos eran pescadores, conocían muy bien, entonces la tormenta viene en medio de lo que les es propio, de aquello que siempre supieron manejar, y ahora se sienten limitados. Y para colmo, Jesús duerme. Y uno diría, no solo duerme porque estaba muy cansado, había tenido una jornada intensa. Si uno sigue o relee los pasos anteriores de Jesús, una jornada muy intensa, estaba cansado, pero seguramente detrás de este dormir hay otra cosa, hay una expresión de la confianza en Dios. De hecho, antes de calmar la tormenta, les dice a los discípulos: «¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe». Una expresión que nos viene bien siempre, y a lo mejor especialmente en este tiempo, que hay tormenta, hay oscuridad, hay dificultades, las cosas nuestras cotidianas están como quien dice, patas para arriba, y a veces hasta podemos tener la sensación de que Jesús duerme, ¿no? que hay que despertarlo. Y este poquito de fe que tenían los discípulos fue suficiente al menos para acudir a Él. Lo despertaron: «Señor, sálvanos». Es un incentivo también para nosotros. Sea nuestra fe grande o chica, siempre hay momentos de dificultad, momentos en que dudamos un poco, en que nos asustamos. Entonces, qué bueno es saber que aún con ese miedo y con ese poquito de fe que nos queda, podemos, como quien dice, sacudirlo a Jesús para que se despierte con nuestra oración. Pidamos esta confianza y también esta humildad, porque el pasaje termina diciendo que se preguntaban: «¿Quién es este?». Fíjense que ya venían los discípulos hacía rato siguiéndolo a Jesús, tratando de conocerlo, escuchándolo, mirando sus milagros. Sin embargo, se preguntan: «¿Quién es este?». Y es una pregunta que a veces uno puede volver a hacerse: ¿quién es Jesús? Nunca vamos a terminar de conocer el misterio de Dios encarnado en Jesús, y siempre vamos a poder crecer en esto. Entonces, otra vez preguntarnos también en la oración: ¿quién es Jesús para mí? Despertarlo cuando sea necesario, cuando estemos más asustados, cuando necesitemos volver a ponernos en manos de Él, y también en nuestra oración buscar
sinceramente conocerlo un poco más cada día. Que el Señor los acompañe y los proteja, los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.